presenta esta moción para proponer en este pleno que se declare en contra del TIC, que es el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Entiendo que se abre aquí, Jesús. Vamos a ver que cojo la palabra ahora. Y no he hablado como Ana, ¿no? Y a favor de los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, siguiendo las recomendaciones de las plataformas provinciales en contra de este tratado y donde están representados muchos partidos y asociaciones. Esta moción se ha presentado también y aprobado ya en muchos ayuntamientos de España y de Andalucía. Si habéis visto, esta moción está llena de siglas complejas derivadas de las iniciales en inglés, pero que además son puros eufemismos para camuflar con estos títulos lo que realmente pretenden. Desde que empezara a trascender información sobre el tratado, sobre el TIC, para abreviar, entre la Unión Europea y Estados Unidos, la organización y representante del empresariado, la COE, no ha ocultado su firme apoyo, y eso ya es un tanto sospechoso. Ese eufemismo que decía antes del llamado Tratado de Comercio e Inversión no es más que el enriquecimiento de las grandes multinacionales pasando por encima de los derechos económicos, sociales y ambientales y amenazando gravemente a la economía local. Hay un fuerte interés por parte de las grandes empresas en que el TIC se apruebe lo más rápido posible, por eso manifiestan un apoyo sin condiciones a pesar de que los contenidos concretos aún no han trascendido, al menos al gran público. Este secretismo no oculta la voluntad del empresariado de participar en la creación de empleos de calidad que permitan una mejora sustancial de la calidad de la vida de trabajadores y trabajadoras, sino más bien todo lo contrario. La patronal ha demostrado con su apoyo a las medidas neoliberales más antisociales de la Troika que lo único que les mueve es la posibilidad de engordar sus cuentas corrientes, aunque sea a costa del empeoramiento de nuestras condiciones de vida. Sus intereses y los nuestros son contrapuestos, y la pérdida de nuestros derechos laborales, los desahucios, las privatizaciones y la creciente pobreza en el Estado español, incluso y los que tienen ya un empleo, son beneficiosos para ellos. La mano de obra barata y la precarización del empleo les permite seguir acumulando capital sin límite, y cuanto menos derechos y servicios públicos garantice el Estado, más espacio quedará para sus negocios. Y siguiendo con los eufemismos, cuando habla de eliminación de barreras, hablan de acabar con derechos y servicios públicos, de continuar y acrecentar la explotación del planeta y de las trabajadoras y trabajadores, porque es allí de donde las élites económicas obtienen sus ingentes beneficios. Pretenden que la legislación se flexibilice para amoldarse a sus intereses. Uno de los grandes ejemplos de modelo de completa liberalización que le gusta mucho hablar a la COE es el proyecto que querían hacer de Eurovegas en la Comunidad de Madrid, y pues para ello pretendían eso, saltarse por encima todas las reglas laborales y de salud pública, permitiendo la ludopatía, el uso del tabaco en espacios públicos, en fin. Eso es, digamos, un ejemplo del modelo que se pretende desde los puntos. Ese es sin duda el modelo que pretende imponer a través del TIC, y lo hará a través del Consejo de Cooperación Reguladora, que sin ningún control democrático se encargará de realizar legislaciones a la carta, para no tener ninguna barrera a la hora de realizar cualquier transacción, igualando a la baja para que estas grandes empresas puedan beneficiarse de las leyes que más les convengan. De este modo podrá desaparecer, por ejemplo, la figura del salario mínimo interprofesional o la inspección laboral, que en otros países europeos y Estados Unidos no existe, o podría desaparecer la propia negociación colectiva. El TIC está pensado a futuro y no solo por las cláusulas que me impedirán que se desvele su contenido concreto hasta dentro de 30 años después de su aprobación, sino porque también prevé el blindaje de sus beneficios frente a la aprobación de leyes que pudieran defender otros intereses, los de la mayoría social. Por eso se incluye la creación de unos tribunales de arbitraje que se llaman ISDS, que son otras siglas, ¿no?, que significan solución de controversias inversionistas dentro de los estados, y estos tribunales permiten a una empresa privada demandar a cualquier administración estatal, autonómica o local, para aprobar medidas que puedan limitar en cualquier modo su capacidad de obtener beneficios. La movilización en las calles que se ha venido produciendo es la principal fuerza para tumbar el TIC. Urge que en este momento seamos capaces de aumentar la movilización en las campañas populares contra este tratado, para evitar que se apruebe un acuerdo que hará que retrocedamos décadas de nuestros derechos sociales y laborales,
y que nuestras condiciones de vida empeoren enormemente. A pesar de que el TIP se discute a nivel europeo, tendrá consecuencias directas en las políticas locales, por eso traerlo aquí a este pleno, ¿no? Pues el tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre políticas públicas que más directamente afectan a la ciudadanía. Y dado el oscurantismo con que se negocia, de hecho ni siquiera los parlamentarios tienen acceso, últimamente han invitado una habitación secreta donde no pueden entrar ni con bolígrafos, ni con móviles, ni con cámaras, firmar antes que no pueden decir nada. Este secretismo y oscurantismo es total, con el que se negocia, y al buscar equiparación legislativa con Estados Unidos se limitarán derechos como el de la huelga, sindicación o la negociación colectiva, y un desastre para las pymes y la agricultura ecológica y familiar andaluza, frente a la gran industria sentada en el país norteamericano, que además contribuiría a la desaparición de paisajes rurales. En este aspecto, la legalización técnica extractivas como la de fracking convierte al fin en una amenaza contra el clima y la energía limpia. Afectará aspectos fundamentales como la toma de decisiones democráticas, los derechos laborales y ambientales, la seguridad alimentaria. El otro día escuchamos, no sé si estáis ahí con vosotros, ¿no? Cómo van a atiborrar de antibióticos a las reses, ¿no? A lavar con cloro a los pollos, en fin, que comeremos pollos morados y la carne pues bueno, procesada y atiborrada de antibióticos. Porque además eso, se quita el principio que tiene Europa, el principio de precaución, y entonces se podría permitir todos los desmanes en cuanto a seguridad alimentaria que quiere hacer, ¿no? También el acceso pretende también dar un paso más a la privatización y de regularización de los servicios públicos más básicos y servir para dar entrada en sectores hasta ahora garantizados y bajo el paraguas de los estados a las grandes corporaciones empresariales estadounidenses, y priorizar así sus intereses frente a los derechos más básicos de la ciudadanía europea, de forma que al final será más negocio para las empresas y menos derechos y servicios para que garanticen a la ciudadanía. El TIS supondría la ruina para el campo andaluz, para el sanluqueño, y el fin de la agricultura ecológica, los servicios públicos y los derechos laborales. Así que por todo ello, en esta moción de Izquierda Unida contra el tratado que se negocia en la Comisión Europea, sin contar con los parlamentos nacionales ni europeo, el Ayuntamiento de Sanlúcar debe declarar el municipio como opuesto al TIC, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, tal y como lo han hecho los ayuntamientos de España y Andalucía. En la moción, además, se solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, que son esenciales para la ciudadanía. Asimismo, la moción solicita al Ministerio de Economía la supresión de las negociaciones del TIC y otros acuerdos comerciales similares para la privatización de todo tipo de servicio público. El objetivo de esta solicitud al Ministerio no es otro que el de velar porque no se pierdan competencias en materia de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, y evitando la manipulación de las otras siglas ETN, que son inversores y empresas transnacionales, las grandes empresas, en la regulación y normativa. Igualmente pretende que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos, y que se dé la máxima importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales. Aboga también por terminar con la actual falta de transparencia de las negociaciones, que se haga pública toda la información y se abra un debate público en España y en la Unión Europea y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales. Y finalmente, que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo. Y por último, quiero recordar que en el mes de septiembre el Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley por la que se insta a la Junta a declarar a la comunidad opuesta, a la comunidad autónoma, opuesta a la aplicación del acuerdo transatlántico, o sea, el TIC. Y muchas gracias. Bueno, la verdad que la postura de abstención era más fácil, ¿no? Y yo no quiero debatir aquí pros y contras, pues es como debatir los pros y los contras que puede tener el cáncer o los pros y los contras que puede una bomba nuclear. Creo que es suficiente con esto, pero vamos a decir que en el Parlamento Europeo dejan 2 horas a los parlamentarios, como son los nuestros, 2 horas, con vigilancia policial, sin taquígrafos, pues nada, no pueden llevar nada, ni un papel, ni una, donde no pueden, tienen que además jurar que no pueden hablar del tema, que es lo que verán, ¿no?
cuando se habla así de secretismo. Y luego los servicios como HTTP de espionaje que nosotros utilizamos, creo que no son los mismos que los que utilizan ustedes, ¿no? Que se dedican más bien a espiar y a amordazar al movimiento ciudadano, por ejemplo. Nosotros no lo hemos hecho. Y como espías, pues tengo un familiar directamente que trabaja en este tema, ¿no? Y está igual. Jura y perjura que no pueden hablar del tema. Y el tema es tremendo, tremendo, ¿no? Y por un ejemplo, sí que podemos hablar ya de cómo puede ser un futuro, ¿no? Ponemos de ejemplo, por ejemplo, en México, que se aprobó el NAFTA, que era sobre el maíz. Han acabado con toda la gente, con el maíz de México, que era el exportador. Ahora importan ellos de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que hicieron un acuerdo de esa forma, han hundido el país. Ese ya tenemos ese ejemplo, por ejemplo, para verlo, que ya se ha realizado. Entonces, me parece fácil o el abstenerse y más en votar en contra, ¿no? Por supuesto, claro, el Partido Popular no esperaba yo menos de ellos, puesto que siempre han apoyado a las grandes empresas, las multinacionales, las que se van a beneficiar y aplastar al ciudadano en cuanto a derechos y en cuanto a... Pues sí, así es. Y ojalá me equivoque, ¿no? Pero bueno, hasta dentro de 30 años no sabremos nada de estas cláusulas. Por lo tanto, yo abogo porque este ayuntamiento se manifieste en contra de este tratado. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Y atención. Bien, pasamos al siguiente punto.